Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves, jueves de la frontera, una economía viva, por aquí, por Un Mundo de Economía, a través de su televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, buen jueves. Gracias, Darcy. Igualmente para ustedes, amigos. Esperamos tengan un buen día, estén teniendo un buen día. Hoy, como acostumbramos los jueves, hablando de frontera, queremos conversar con ustedes una temática interesante, producto de los, digamos, los acontecimientos que de orden político ocurrieron este fin de semana pasado, de la semana pasada nos referimos, en el eje fronterizo como producto de las elecciones regionales en el territorio colombiano, puesto que el gobierno colombiano ordenó un cierre fronterizo de 4 días y esta situación desoló totalmente a San Antonio y Ureña, los pueblos aledaños y de alguna forma también a Sí, Cúcuta. exactamente, estos municipios fronterizos y el anuncio de este cierre que se iba a llevar por 4 días fue dado a conocer por la ministra del Interior, Patricia Gutiérrez, Nancy Patricia Gutiérrez, quien lo informó el 22 de octubre, y que sería cerrada la frontera desde el jueves a las 12 de la noche hasta el domingo pasado a las 4 de la tarde. Ya lo dijo Fidel, estos 4 días pues ocasionaron un ambiente de mucho desalojo, porque fue muy poca la afluencia que se vio tanto en los municipios Bolívar como en Pedro María Ureña, y también por informaciones de diarios de Cúcuta específicamente. La opinión y mucha gente dijo que el centro de Cúcuta estaba totalmente muy solo, muy todo, no con ese movimiento comercial día tras día por la afluencia de los venezolanos que visitan a Cúcuta. Sí, por el ajetreo. Y tenemos que recordar que el cierre de frontera en este caso, fue una acción unilateral tomada por el gobierno de la República de Colombia, con el objetivo, así fue manifestado, de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio, digamos, del proceso electoral que ocurriría el pasado domingo 27 en todo el territorio colombiano, pero concretamente en el departamento norte de Santander. De manera que el gobierno de Colombia decidió, por supuesto, cerrar toda la frontera, pero la mayor parte de esos 2.000 kilómetros de frontera que compartimos Venezuela y Colombia se cerró solamente desde el sábado al mediodía hasta el domingo a las 4 de la tarde. Mientras que la frontera de Colombia con Venezuela entre el norte de Santander y el estado Táchira fue cerrada desde el jueves a las 12 de la medianoche, entre miércoles y jueves, hasta el domingo. Le dieron más tiempo porque, bueno, considera seguramente el gobierno colombiano que la frontera entre Táchira y el norte de Santander está en este momento más caliente que el resto de la frontera. La ministra del Interior colombiana dijo que eran medidas tomadas con propósitos de resguardarse, de seguridad y también de resguardar este territorio cafetero. Así lo dijo. Sí, esa fue digamos, la el justificación. argumento y la justificación, efectivamente. Ahora bien, ¿qué pasó en consecuencia en estos 4 días? Resultado de una medida que no se esperaba fuese de semejante extensión, ¿no? Porque de hecho la propia economía del norte de Santander, la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Cúcuta, la alcaldía de Cúcuta, esperaban que el cierre de la frontera fuese el sábado y que esperaban tener un viernes último de octubre, viernes negro, planificado como sí, tal. Es verdad. Era el viernes. No había quedado en cuenta en eso, Era Fidel. este viernes pasado. Y Esperaban muchas tiendas tener un boom de ventas, De- y el boom de ventas no ocurrió porque los venezolanos no verdad. llegaron. Hubo el boom de ventas para el público o el cliente o el consumidor colombiano, el nativo. el de Cúcuta, el nativo. Pero no estuvieron los venezolanos. Sí, es verdad. Claro, por supuesto. La Cámara de Comercio se quejó, la de Claro, Cúcuta, porque es que muchas cadenas de tiendas tenían ya programadas sus ofertas y todo para el viernes negro. Claro, y esperaban un boom comercial, no ocurrió. Sí, es verdad. Oye, Ajá, así que terrible. el cierre les generó pérdidas al Claro. comercio de Cúcuta, y de este lado no digamos, ¿no? Porque ese es precisamente el tema que queremos tocar con ustedes. ¿Qué pasó de este lado?
Primero hubo una gran incertidumbre porque muchísima gente no estaba informada del cierre de la frontera. Recordemos que está viniendo gente de Venezuela, de todo Venezuela, el país, que fletan vehículos y se vienen a la es que lo organizan ya tipo tours. Colecua. Y del cierre de la frontera sabíamos aquí en la frontera, aquí en el Táchira, en Caracas, en el centro, en Oriente, no se sabía de esto. Entonces el jueves y el viernes estaba llegando aquí un gentío y se encontraron con que la frontera estaba cerrada y tenían que quedarse en San Antonio o pasar por las trochas. Dios porque mío. Las trochas sí estaban abiertas. Sí, las trochas sí, pero las trochas es un gran riesgo pasar por ahí. Vamos a cumplir con una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy jueves de la frontera, una economía viva. No se aparten, por favor. Bien amigos, seguimos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando hoy, como acostumbramos los jueves, en la frontera, una economía viva, hablando de el cierre fronterizo ocurrido la semana pasada con motivo de las elecciones en Colombia, cierre por 4 días, y los efectos que esto generó tanto del lado colombiano como del lado venezolano, particularmente de nuestro lado, la desolación absoluta de los municipios de frontera, Darcy, de San Antonio y Ureña. Aquello era como los pueblos de las películas del oeste donde van corriendo por la mitad de la calle las bolas de paja empujadas por el viento y las polvaredas. Claro, estoy haciendo una analogía bastante exagerada, tampoco Pero fácil, sí, pero sin la embargo, soledad. bueno, Isabel Castillo, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, dijo que esos días parecían como un Viernes Santo. No había absolutamente nada, Ni nadie, vendedores ambulantes, escasos, transeúntes, algunos que otros locales abiertos, y eso menos de medio tiempo, antes del mediodía cerraban. Una desolación total. Sí. San Antonio del Táchira. Sí, y eso negocios cerrados. Sí, y eso tiene que llamarnos a la reflexión, porque ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que la economía de San Antonio y de Ureña, de alguna manera reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, pero en frontera con mayor intensidad. Esa economía de la frontera desapareció, Darcy. Desapareció. Las cámaras de comercio de San Antonio y de industria de San Antonio y de Ureña vienen reportando desde hace años la cantidad de problemas que se generan en la zona, haciendo reclamos, haciendo solicitudes, proponiendo una cantidad de acciones para, digamos, revitalizar la economía de la frontera, cosa que no ocurrió a lo largo de muchos años, y el resultado es, datos de las cámaras, que más del 80-85% de los negocios comerciales y de la industria de la región cerraron sus puertas. Entonces ese San Antonio, por ejemplo, que era un emporio comercial que había que pensarlo para entrar a San Antonio, porque no había por dónde entrarle al pueblo y por dónde caminar. Eso es historia. Y esa industria bulliciosa, historia desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Desde el cierre de la frontera, no solamente desde el 19 de agosto del 2015, ya venía de mucho antes. Sí, claro atrás. Que sí. Igual con la industria en Ureña. En textil. Exacto. Y bueno, en toda esta zona, que eran más de 5.000 establecimientos industriales, que aquello era un movimiento, un bullicio, un alboroto, bueno, una generación allí de productos, de comercio, de mover mercancía para el interior de Venezuela, para Colombia, por exportaciones. Bueno, todo eso prácticamente desapareció, Darcy. Entonces, San Antonio y Ureña es que se han convertido en un par de pueblos de paso, de tránsito, que ven pasar por sus calles y por sus avenidas un desfile interminable de decenas de miles de personas que diariamente circulan en camino a, van para o vienen de, pero no se quedan en San Antonio. Para nada. Y San Antonio entonces no tiene comercio y no tiene industria. No, y ¿de qué vive San Antonio y Ureña? Es porque si es por la avenida Venezuela, eso es terrible, la basura, la desidia que hay, el desorden, la cantidad de tiendas cerradas, ahí lo que hay es pura ruina, realmente. Sí, esa es la primera impresión que uno se lleva, sobre todo a través de la avenida Venezuela, para abordar el puente internacional Simón Bolívar, que es por donde pasa la mayor afluencia de venezolanos. Igualmente, a pie, todo a el mundo. pie. También hay paso por el puente de Ureña con el Francisco de Paula Santander y llegar a Cúcuta, pero es menos la afluencia. Sí, y también por no Puerto es tan Santander inhóspito y Boca de Grita, allá también sí. por el puente sí, hay también movimiento, pero es igual, o sea, entonces, ¿qué pasó con la frontera? Entonces, un cierre ocasional
del tránsito en la frontera, que es lo que acabamos de ver, bueno, dejan a San Antonio de Ureña en la más absoluta soledad y allá, bueno, que cada quien vea qué es lo que puede hacer. ¿De qué vive entonces la economía de la frontera? ¿Cuántas veces hemos tenido aquí, por ejemplo, a nuestros amigos del sector aduanero Sí. reclamando, exigiendo? El sector aduanero está totalmente paralizado. Casas de cambio. Desde que bloquearon particularmente, desde que bloquearon los puentes el 23 de febrero de este año y se eliminó por completo el comercio internacional a través de esta zona, bueno, más de 7, 8 mil personas en la frontera que viven del comercio internacional tuvieron que dedicarse a otra cosa. Las casas de cambio que cerraron. Las casas de cambio. Y eso que no hay una. En el 2016, 17, que se iban a empezar a operar casas de cambio especiales, Sí, igual la a ley estaciones de abrió servicio igual. especiales, fronterizos. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está? Por ¿Y eso por qué es no que, hay inversiones? ¿Por qué no hay industria? Por ¿Por eso qué no es- hay comercio en la frontera por del es- lado venezolano? Fidel, por eso De es, eso queremos hablar. claro, por eso es que no en balde es muy cierto que el revolucionario no puede con el capitalismo. Un revolucionario no entiende. puede y no puede luego sobreponerse, no puede sustituir No y puede enmendar. recuperar todos esos negocios, todas esas quiebras ¿Cómo? que se han producido. Exacto, no puede enmendar la plana. Exactamente de estas políticas tan ineficientes y tan erradas. Sí, tan contrarias al sentido de la naturaleza y a las leyes de la economía. Es que la economía Es que quien no tiene unas entienda, leyes. pero es que quien no entienda el orden de, más que el capitalismo, la lógica del capital. Fíjate que en estos días, no Sí, sé eso quién es dijo cierto. que en China hay más millonarios que en los Estados Unidos. Claro. Claro, en porque Rusia y en China. de hecho la economía china Y ha sido entonces- exitosa para reducir la pobreza en 30% y tiene una clase media alta que equivale al 32% de la población de China, que son 1.400 millones de habitantes. ¿Cuánto es el 32% de semejante cantidad de gente con dinero? Entonces ya el imperio no es Estados Unidos, sino No, China y el Rusia, imperio donde se- hay más millonarios el en China y imperio- en Rusia que en Estados El Unidos. imperio se está mudando para otro lado. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos enseguida con más de Un Mundo de Economía. No se retiren, ya venimos. Regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves de la frontera, una economía viva. Estamos conversando sobre el cierre fronterizo de 4 días por motivo de las elecciones regionales de Colombia y lo cual produjeron una desolación completa tanto en San Antonio como en Ureña, Fidel. Las cosas de las que estábamos conversando, bueno, y ¿por qué se produce esto, Darcy? Sí, ¿por qué? Porque, a ver, el hecho de que la frontera se quede sola, como lo estamos viendo, que esté dependiendo solamente del hecho de ser un punto de paso, como estamos conversando. Pasajeros en tránsito decenas son los de que miles de pasan por personas, ahí. de personas que tienen que pasar a pie, que tienen que pasar por San Antonio, que tienen que pasar por Ureña. Ajá, y cierran la frontera, entonces no hay nada. Eso evidencia que no hay una base, un soporte, una estructura económica en la frontera hoy. Y eso no es solo producto de la crisis. Esta situación simplemente evidencia, como hemos estado comentando, pues las carencias que tiene la región, la precariedad económica de su estructura de producción. No existe ya 85% de la industria y del comercio desaparecidos, y los imposibilitismos estructurales que hay para poder trabajar y producir en la frontera. Pero entonces estos resultados es del desempeño a lo largo de muchas décadas de gobiernos venezolanos que no han hecho el trabajo que tienen que hacer en frontera de planificación de las actividades, de que haya una ley de fronteras, de que existan políticas de incentivo a la frontera para impulsar y explotar el potencial enorme que tiene esta como tiene cualquier otra frontera. Pero, porque lo que vemos de este lado no lo vemos, por ejemplo, en Colombia. No, por supuesto que no, nada más el norte de Santander, ya uno lo hemos dicho aquí, tanto en esta sección de la frontera, en otras entregas, en otras secciones del programa, que nada más atravesar ya la línea divisoria entre Venezuela y Colombia en el puente internacional Simón Bolívar, ya tú respiras otro ambiente, un ambiente propio de una economía con libertades, de aperturas, un gobierno estructurado con políticas que se corresponden a un programa de desarrollo. Exacto, para Eso, una región de para una región. Tú como nada el más norte de captas, Santander. Fidel, les ves los uniformes a la Policía Eso es Nacional, correcto. a los
servidores de la DIAN de Colombia, ya es otra cosa. Ya es la política que se maneja en la presentación, el estado de lo que es el asfalto de las arterias viales, los servicios y ese auge que se observa en norte de Santander, en Cúcuta, en San José de Cúcuta, de la construcción. Claro. Las construcciones, los edificios, todo, la movilidad, los centros comerciales, las cadenas. El crecimiento de la industria. Las cadenas de supermercados, todo eso se corresponde a un plan de desarrollo. Con incentivos. Nacional, con proyectos, un plan de desarrollo departamental que esté supeditado al plan de desarrollo nacional que tiene Colombia. Eso es. Y del lado nuestro, entonces, tenemos todas esas carencias. Atraso, nosotros aquí ruina, miseria, Táchira debería ser desidia, un puerto libre, una zona franca de libre comercio. Todo el estado Táchira con condiciones especiales, frontera abierta, venga quien venga de cualquier nacionalidad, tenga la libertad de moverse aquí, de invertir aquí, de consumir aquí, de comprar aquí, sin que nadie le ponga cortapisas ni nada. Con gasolina, con energía eléctrica, los restaurantes con casas de cambio por todos lados, que si te vas al páramo, allá hay una casa de cambio y hay una estación de gasolina, que el extranjero pueda venir aquí con su carro y moverse libremente. Y entonces, en condiciones así y con unas normas especiales de incentivo a la inversión, entonces muchos empresarios que podrían instalarse, no sé, en Maracay, viene y se instala en La Fría, o se instala en Ureña, o se instala en Capacho, o en Rubio. Y entonces eso impulsaría la economía enormemente, y el hecho de que ocurra un cierre de fronteras, la economía seguiría caminando. Lo que pasa es que los gobiernos que han habido en este país por más de 100 años, todos los gobiernos republicanos no le han prestado la mínima seriedad, la mínima atención y no han captado la importancia que tiene este eje fronterizo. De ahí es que por eso no se ha declarado a Táchira como una zona franca, de haberse hecho con políticas de frontera, de intercambio comercial, binacional, de intercambio entre los países, de la comunidad andina, del Mercosur y todo, sería totalmente, bueno, muy productivo, muy provechoso para la economía nuestra y para la economía de esos países, porque vendrían en calidad tanto de inversionistas como de consumidores. Ahora, el hecho de que no haya ocurrido, de que esas cosas no se hayan realizado en el Táchira no significa que no se puedan hacer. No, por supuesto que no. El hecho es que hay que apuntar para allá y ese es el futuro precisamente de lo que hay que hacer. ¿Cuántas veces hemos tenido aquí que recordábamos a la gente, por ejemplo, de aduanas? Del sector aduanero. De la Asociación de Aduaneros. Los cambistas también. Los cambistas, etcétera, y lo deprimidos que están, porque con una frontera cerrada, vaya, el 23 de febrero atravesaron los contenedores en los puentes internacionales y ya no hay comercio internacional por esta frontera. Exportaciones e importaciones vía terrestre tienen que ir o bien por el Arauca o bien por Paraguachón entre el estado Zulia y el departamento de La Guajira de Colombia, pero no pasan por esta frontera. Y por esta frontera pasaba el 80% del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Es así. Entonces, 8.000 personas que dependen directa o indirectamente de la actividad aduanera, inventando qué hacen. Y eso no puede ser. No puede ser realmente, y no puede ser. Y lo peor es que, como lo decíamos en un programa, creo que esta semana, no sé si fue el del martes, Fidel, que lamentablemente el revolucionario no puede combatir al capitalismo. Y es que el capitalismo es muy difícil de combatir. De ahí las experiencias y cuáles son las actualidades que presentan las economías de China y de Rusia, de la extinta URSS. Así es, que tiene más millonarios que los Estados Unidos. Que los Estados Unidos de Norteamérica y que toda Europa junta. Bueno. Entonces, esas son las cosas, porque el izquierdista, el socialista no comprende, no entiende la dinámica del capital. Son unos descerebrados. Amigos, de esta forma nosotros hemos culminado esta entrega de hoy jueves. Nos queda darle las gracias por su amable atención. Y para no mantenernos descerebrados todos, los invitamos a que nos sigan acompañando aquí en Un Mundo de Economía, donde tratamos pues, de entender la dinámica real de la economía. Y de explicársela a ustedes de la forma más objetiva posible. Amigos, ya saben que hoy más que nunca la economía tiene mayor protagonismo y relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho, buena tarde. Salud.